Hola, mi nombre es Adriana Pachón, soy administradora de empresas. Hace 20 años vivo en los Estados Unidos. Desde que estaba en la universidad me gustó lo que era asesorar a pequeños negocios y por esto he tenido la oportunidad de emprender dos empresas acá en los Estados Unidos. La primera fue en Atlanta llamada International Professional Services y en el 2011 a Abacus Taxes and Business Solutions LLC, que es desde donde estoy haciendo este video ahora, que yo soy la gerente general y desde aquí he ayudado a empresas a formarse, a llevar su contabilidad. Tengo 17 años haciendo impuestos electrónicos individuales y corporativos en los Estados Unidos y veo que hay una necesidad de conocer un poco más acerca de todos estos temas y una de mis clientes, Mariale, me está ayudando y me impulsó a que empezara a hacer este tipo de videos. Entonces vamos a tener una serie de videos acerca de temas relacionados con la creación y mantenimiento contable y de impuestos de las empresas. Entonces empecemos. Empecemos a hablar de los pasos básicos para la formación de una empresa en los Estados Unidos. Una vez yo tengo ya un producto o un servicio y quiero formar una empresa en los Estados Unidos, ¿qué debo hacer? Entonces ya esta idea pasa a que ya no es mi pasatiempo solamente, sino lo quiero volver una realidad. Aquí es importante entender que yo no tengo que ser ciudadano o residente legal para formar una empresa. Yo también puedo ser un extranjero que no viva en los Estados Unidos y puedo formar una empresa en los Estados Unidos. Pero esto es importante entenderlo, de que esto no significa que como extranjero yo voy a poder trabajar, tener un permiso de trabajo en los Estados Unidos. El formar la empresa es solamente para poder comercializar, hacer negocios acá, pero no para trabajar. Para este tipo de permiso de trabajo sí se deben asesorar con un abogado de inmigración. Entonces empecemos. ¿Qué necesitamos para volver mi negocio una realidad? El primer paso es definir la estructura comercial de mi empresa. ¿Qué es esto? ¿Cómo así que mi estructura comercial? Resulta que en Estados Unidos hay varios tipos de estructuras comerciales. En este momento vamos a ir a la página del SBA o SBA, es el US Small Business Administration. Aquí tenemos todo lo que necesitamos saber para empezar un pequeño negocio y dentro de eso está la estructura comercial. La estructura comercial más común que tenemos, las más comunes, la número uno es la empresa unipersonal. Esta empresa es muy fácil de constituir, solamente tengo que ir al condado o la ciudad donde voy a funcionar y sacar un permiso y puedo empezar a trabajar, pero es importante entender que mi riesgo no está limitado, que si algo pasa en la empresa, yo entro a responder con todos mis activos personales. Entonces ahí empiezan ya a crearse unas estructuras más formales como las sociedades. Si yo tengo socios, puedo crear una LLP, una Limited Partnership, o puedo crear una LLP, que es una Limited Liability Partnership. Otro tipo de estructura es la compañía de responsabilidad limitada LLC. Esta es una de las más ahora populares porque es muy fácil de manejar. Tengo los mismos beneficios de una corporación o de una sociedad, pero también estoy protegiendo mis activos, mis bienes personales, mi dinero en el banco, mi casa, mi carro, de la corporación. Se hace una línea entre lo personal y la empresa, y si algo le pasa a la empresa solamente responde con sus activos. Es muy fácil el manejo y la puedo constituir en la mayoría de los estados. Y están las corporaciones tipo C, que son entidades más complejas. Necesito tener un presidente, un secretario, se emiten acciones, necesito llevar el control o minutas de las reuniones que yo hago. Y están también las corporaciones tipo S. Para entender un poco mejor todos estos tipos de estructuras deben hablar con su asesor, con su contador o con su abogado, de que les dé la mejor recomendación dependiendo del tipo de negocio. Ya una vez tengo mi estructura definida, tengo que crear el nombre de mi empresa. Tengo que pensar en qué nombre le voy a poner a mi empresa
cómo va a poner en las tarjetas de presentación, cómo voy a hacer que se posesione en el mercado, y tengo que buscar este nombre. Yo por lo general les recomiendo a mis clientes que piensen en 3 nombres en caso de que el primer nombre ya esté registrado en la Secretaría del Estado. Entonces podemos irnos por la segunda o la tercera opción. Al tener ya mi nombre registrado, nadie más puede usar ese nombre en el estado donde yo estoy. Debo definir cuál va a ser la dirección, el teléfono y quién va a ser el agente registrado. ¿Qué quiere decir agente registrado? Es la persona donde se recibe toda la correspondencia, donde las entidades se comunican con la empresa, y es necesario que sea una dirección dentro de los Estados Unidos, o que mi agente registrado puedo ser yo mismo, pero debo definir esta información. La actividad económica de mi empresa, debo saber qué es lo que voy a hacer exactamente para poder dejarle saber cuando hago el registro, y el nombre de cada uno de los miembros o socios. Tengo que dar la información personal de cada uno de ellos, es decir, dónde es su domicilio, cuál es su teléfono y en algunos casos el número de seguro social o número ITIN. Ya una vez tengo establecido esto, ya puedo empezar lo que es el registro. El registro se hace primero ante el Estado. La mayoría de los estados tienen su Secretaría de Estado. Dentro de la Secretaría de Estado siempre está la división de corporaciones. Cada estado funciona como una entidad gubernamental independiente para las empresas. Si yo me registro en Texas, no significa que ya estoy registrado en todos los demás estados. Si yo voy a funcionar en 3, 4 estados, me debo registrar en cada uno de los estados. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener oficinas, que voy a tener restaurantes, lo que sea, en los diferentes estados me debo registrar. Entonces, casi siempre el estado que selecciono es donde está el agente registrado. En mi caso, yo vivo en Texas, yo soy el agente registrado en mi empresa, entonces yo me registré en Texas ante la Secretaría del Estado. Si yo vivo en el exterior, hay otros estados en que yo puedo crear empresa, como Delaware o Nevada, que son muy favorables para las empresas. Hay agentes registrados o empresas que prestan este servicio por un fee, por un valor, y ellos reciben la correspondencia y mantienen al tanto al dueño de lo que está pasando con estas entidades. También debo hacer un registro local. Si yo voy a funcionar un restaurante, por ejemplo, yo tengo que buscar si la ciudad o el condado donde voy a funcionar me exige tener licencias, permisos de funcionamiento. Esto lo puedo hacer a través de la página web del condado o de la ciudad. También debo hacer un registro federal ante el Internal Revenue Service, IRS por sus siglas en inglés. Es el Departamento de Rentas Internas, es el encargado de recoger la parte de impuestos, es el recaudador del gobierno, del Departamento del Tesoro, y para ellos me van a dar un número que se llama el Employer Identification Number, EIN, y esto lo debo hacer a través de la forma SS4 en la página del IRS. Encuentro el formato, yo voy y lo busco y lo puedo diligenciar. Si yo soy ciudadano residente, lo puedo hacer online, lleno todas las preguntas que me hace el cuestionario, pero si no, yo puedo mandarlo por fax o por correo, lleno la forma SS4. ¿Por qué los extranjeros deben mandarlo por fax o por correo? Porque pregunta su número de seguro social o su número ITIN o el Employer Identification Number de la empresa que va a ser la dueña de mi corporación, si este es el caso. Entonces lleno todas las preguntas, la firmo y la envío. En algunos casos yo puedo colocar aquí que no tengo número o que soy extranjero, foreign, y la mando por fax, y en algunos casos han dado el número EIN. Si no es así, debemos aplicar entonces por el número ITIN, que es el número que reemplaza el Social Security para los extranjeros o las personas que no tienen permiso de trabajar. Entonces se aplica por ese número de identificación, llenando la forma W7, que la encontramos también en la página de IRS o IRS. La podemos encontrar en español. Hay que también diligenciar el formulario y seguir las instrucciones del formulario. Hay que también
mandar un documento que muestre que yo soy la persona que está pidiendo este número. Bueno, el mejor documento sería el pasaporte de mi país y lo tengo que mandar o tengo que mostrarle al IRS que yo necesito ese número para efectos de impuestos. Entonces, una vez yo ya tengo mi EIN, ya me he registrado ante el Estado, entonces ahora sí empiezo a manejar mi empresa. Es importante que también se asesoren de que tengan los documentos legales como son los estatutos de las corporaciones o los acuerdos de operación para las LLC. Es importante tener este documento porque en este documento se dice qué pasa con la empresa si uno de los socios muere, qué deben hacer si yo quiero traspasar o vender mis acciones. Todos los posibles escenarios legales que se puedan dar ya están establecidos en este documento y así no van a tener dolores de cabeza más adelante. Yo lo recomiendo mucho que lo tengan, es casi uno de los requisitos que deben tener para que todo esté funcionando de la mejor manera. Abrir una cuenta bancaria comercial, una business account, es el siguiente paso. Ya con los papeles que me dieron, yo ya puedo ir con el registro que hice ante el Estado, con mi número EIN, ya puedo ir abrir mi cuenta bancaria. Es muy importante hacerlo porque es la manera de controlar los ingresos y los gastos que voy a tener. Algunos bancos requieren que uno se presente en persona en la sucursal, los dueños, y le piden a uno el EIN, el acta de constitución de la empresa que nos da el Estado, los artículos de incorporación que muestran quiénes son los dueños y quiénes son los socios, y en algunos casos la licencia del negocio. Entonces, para los extranjeros deben buscar un banco que tenga sucursales también en su país y aquí en Estados Unidos, y de pronto de esa manera lo puedan conseguir. Después debo estar consciente de que debo llevar mi contabilidad. Este es uno de los errores más grandes de los negocios. Ellos no se dedican solamente a la comercialización de su producto, pero no saben llevar el control de los dineros o llevar el registro contable. Muchos clientes a veces toman la opción cuando están empezando de llevarlo en Excel, hacen un cuadro, ponen los ingresos mes a mes y los gastos detallados por tipo de gasto y lo llevan en Excel, pero ya cuando el movimiento es mucho mayor, yo recomiendo que se afilien o que compren QuickBooks Online. Entonces, a través de QuickBooks pueden ya llevar el control más detallado de sus gastos, y les recomiendo también que guarden todos los soportes como recibos, estados financieros, de facturas, cheques, todo lo que necesitan para en caso de que los auditen. Después también, ¿por qué debo llevar la contabilidad? Porque debo pagar impuestos, porque debo hacer la declaración de mi empresa al gobierno federal, en muchos estados al departamento del estado, de Georgia, Department of Revenue en el caso de Georgia, o en la institución que recauda los impuestos en el estado, y algunos casos a las entidades locales. Entonces es importante que yo tenga mi contabilidad para que al final del año pueda decir a la persona que me prepare los impuestos: estos fueron mis ingresos, estos fueron mis gastos, y si tuve una utilidad o tuve pérdidas. Entonces ya con esto yo puedo, dependiendo de mi estructura legal, puedo empezar a hacer mi declaración de impuestos. A veces durante el año debemos hacer reportes o pagos parciales de los impuestos. Hay 5 tipos generales de impuestos empresariales. El número es impuestos sobre los ingresos. Estos se vencen en marzo 15 para las sociedades y para las sociedades anónimas tipo S que llenan el formulario 1120S. Y en abril 15 se vencen los impuestos individuales y los de las corporaciones que tienen que llenar el formulario 1120. Esto tienen que consultarlo con la persona que les vaya a hacer los impuestos. Yo a mis clientes les asesoro ya teniendo el EIN. En esa carta podemos saber cuál es el tipo de forma que va a hacerse para los impuestos, y así podemos cumplir con los requerimientos del IRS. Hay un impuesto al trabajo independiente. Si yo soy empleado independiente, debo saber
que debo hacer pagos estimados de impuestos de acuerdo que yo vaya teniendo utilidad en mi negocio. Aportación del empleador. Si yo tengo empleados, tengo que hacer el aporte de mi cuota patronal. Y también está el impuesto al consumo o también el sales tax, impuesto sobre las ventas. Si yo vendo un producto y estoy recaudando el impuesto sobre las ventas o el sales tax, debo hacer el reporte y pagárselo, por ejemplo, en el caso de Texas, al Texas Controller, como ellos establezcan cuando yo aplico por el número. Entonces ellos me dirán si lo hago mensual o trimestral o anual, o bueno, eso depende de cada actividad. Por eso es que es importante que siempre hablen con un profesional para que los guíen en todos estos pasos. Cada categoría tiene sus reglas, sus requisitos y sus formularios con el Departamento de Rentas Internas, entonces los deben cumplir y es muy importante que no fallen en esto porque esto garantiza de que su negocio se mantenga activo y no se lo cierre. Esto es la información general para que ustedes tengan en cuenta cuando formen su negocio en los Estados Unidos. Muchas gracias. Soy Adriana Pachón. Ustedes me pueden localizar, ubicar en mi teléfono 281-896-7214. Me pueden escribir al email que está aquí o ir a la página web y hacer una cita si desean tener una consulta conmigo. Esta es mi dirección. Yo espero los que puedan venir me visiten en mi oficina y los que vengan recomendados por Mariale también les voy a dar un descuento si ustedes mencionan que ella los refirió, y un agradecimiento a ella que me está guiando en crear este tipo de videos para mi blog. Un feliz día y que espero verlos pronto. Gracias.